Arrastion, hasiera emango dutzugu. Lehenengo puntue, musika eskolako 95/2019 espedientea, ogasun eta barne erregimeneko informazio batzordaren irizpena, Galdakaoko musika jardueren udal zentroaren kredituak, judizioz kanpo aitortzari buruzkoa. Expediente 95/2019 de Música Escola. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior sobre reconocimiento extrajudicial de créditos del Organismo Autónomo Centro Municipal de Actividades Musicales de Galdakao. Musika Eskolako zinegotzeri hitza emango eta azaltzeko, labur. Sí, bueno, solamente decir que se trata de dos facturas de 2018, una de ellas con importe de 1.966,25 euros de Musical Deusto y otra de 128,28 de suministro de gas. Fueron emitidas en 2018 y se aprobó con cargo al presupuesto del ejercicio de 2019. Pasó por la Junta, donde se votó favorablemente, y por la Comisión de Hacienda se dictaminó a favor y por unanimidad. Entonces se procederá al pago de las facturas. Eskerrik asko. Talderen batek zezuer esateko, algún grupo tiene algo que decir? Ez. Bueno, bozkatzera pasatuko gara. Vale, aldeko botoak. Vale, hau batez. Hau batez onartzen da. Bigarren puntua, 2019ko azaroren 20tik abenduaren 12ra emandako alkate dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontu ematea, dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 20 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2019, eta hirugarren puntuen galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Batek zeozer baldin badeko esateko, algún grupo algún ruego, alguna pregunta? Bai, Miguel Ángel, parkatu. Sí, me gustaría, tengo dos puntos para tratar en ruegos y preguntas. Gracias, alcalde Jauna. Bueno, la primera sobre el Plan Urbano Integral Sostenible e Inclusivo con perspectiva de género que se está llevando a cabo. Durante los 2 últimos meses hemos visto cómo se ha puesto en marcha un Plan Urbano Integral Sostenible, que en principio se pretende redactar y aprobar, o se pretendía aprobar y redactar para diciembre. En todas las presentaciones de este plan siempre se ha pasado por alto o casi ni se ha nombrado la conexión de Galdakao con Bilbao. ¿Qué clase de plan es que no contempla las malas conexiones que están sufriendo los galdakaotarrak día a día desde ya hace años? Muchos vecinos y vecinas votaron a la edil Maripaz para que ahora que impulsa este estudio, porque lideraba la plataforma Metro Bilbao Línea 5 ya y creían que iba a luchar por ella. Poco más de un año, noviembre del 2018, se presentaba a la puerta de este consistorio con eslogans como Línea 5 Metro Bilbao ya, Movilidad para todos, Línea 5 y Hospital. Y declaraciones de seguiré con las concentraciones para que algún día llegue Metro Bilbao a Galdakao. Y en campaña, en las elecciones de este mismo año 2019, está en su programa electoral, nos reafirmamos en defender el proyecto original de la Línea 5 Metro Bilbao. Se ha comentado la intención de hacer una encuesta participativa para conocer el deseo de los galdakaotarrak. Una manera de eludir la responsabilidad y el compromiso y su promesa electoral. La opinión del municipio es que la inmensa mayoría de Galdakao quiere Metro Bilbao, una necesidad prioritaria si se va a ejecutar un plan urbano integral. Recordemos las 2.000 personas de la manifestación por la calle, la recogida de miles de firmas, incluso la participación reivindicativa en el desfile de peñas en fiestas. Bueno, ahora que forma parte del consistorio, a cargo del área de movilidad y transporte, y ahora que dispone de la información atendiendo a la transparencia que abanderan, tiene que dar explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas. En lugar de eso guarda silencio, al igual que la camiseta de Línea 5. Los galdakaotarrak que están empezando a ver quién es quién. Por eso le pregunto a la edil Maripaz. ¿Han bastado unos meses de legislatura para olvidar todo y cambiar de rumbo? ¿Por qué antes se exigía al consistorio la conexión con Metro Bilbao y ahora que forma parte de él guarda silencio? ¿Qué es lo que sabe y no cuenta? ¿O si nos va a decir la verdad o nos ha tomado el pelo? Se han gastado ya más de o alrededor de 3 millones de euros de los contribuyentes en estudios y en planes. Me gustaría saber cuál es el proyecto definitivo y en marcha para nuestro municipio. ¿Qué proyecto tiene y defiende?
si hay algún plan para mostrar, y me gustaría que lo concretara y que nos lo contara. Bueno, es que tranquilamente estas preguntas se pueden trasladar a la Comisión de Urbanismo y Maripaz contestará tranquilamente. Por otro lado, en el tema del plan de movilidad, decir que se han realizado un montón de reuniones, de asambleas en los barrios, y que aprovecho la ocasión para decir que se han colgado todas las actas en la web municipal y que se abre el periodo también para que la gente pueda aportar sus ideas. En cuanto a la línea 5 del metro, también está la intención de hacer unas asambleas informativas en el pueblo para explicar todos los proyectos. Sin más, en caso de que Maripaz quiera contestar en este momento, por alusiones. Pero antes de terminar, según el reglamento, las preguntas, bien, deben ser concisas. Y en este caso creo que después de una exposición, creo que entrar a este juego político en el plano de robos y preguntas, no sé hasta qué punto es beneficioso para nadie de los que estamos aquí, ¿eh? Sí, bueno, yo no me voy a extender, puesto que el alcalde Jauna acaba de explicarlo bien claro ahora, que no creo que sería este punto a debatir, pero solamente le quería lanzar una pregunta a Miguel Ángel, pues para que reflexione y lo lleve a la siguiente comisión, donde todas estas dudas se las puedo explicar perfectamente a él y a quien considere oportuno. Me gustaría preguntarle dónde estaba él en toda la campaña que ha habido de la línea 5, la recogida de firmas y demás. ¿Dónde estaba él hace 6 meses, que ni se le conocía, y ahora viene como abanderado de la línea 5? Y decirle que nosotros en campaña, nosotros y nosotras, que él también pertenecía a este grupo AUSOAC, nunca hemos dicho que la línea 5 iba a llegar a Galdakao, sino que íbamos a defender la postura de los vecinos y vecinas, que la que ellos mejor considerarán. Yo sí que defendía la línea 5, la postura era diferente, y ahora creo que todo eso tiene que ser un proceso participativo y los vecinos y vecinas tienen que defender realmente la línea que ellos deciden que se haga. Eskerrik asko, besterik? Ez. Bueno, orduan amaitu baino lehenago, hemen dago beste gai bat, galdera terreguen gaia atala amaitu ostean, badekogu hemen adierazpen instituzional bat, adostasun batera heldu gara, alderdi guztiak, Susiri eta Bolanderen ingurukoa, bai? Euskal Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako proposamen bat da, eta hitz egin dugu talde guztion artean, eta adostasun batera heldu gara. Decía que tras el apartado de robos y preguntas, vamos a leer una declaración institucional sobre el tema de fuegos artificiales y petardos en el municipio, ya que el PNV-EAJ presentó una propuesta y después de debatirlo con los demás grupos, pues hemos llegado a un acuerdo y nada, queremos leer esta declaración institucional. Horregatik emongotzete oso, aintzaneri, berak irakurtzeko lehenengo euskeraz, eta gero Maitek gazteleraz irakurriko dago. Eskerrik asko, alkate. Galdakaon Susiri, Bolandera eta suak arautzeko erakunde adierazpena. Susiri, Bolandera eta su artifizialen estandak ondorio larriak sortzen ditu pertsona eta animaliengan. Ezagunak ditugu gabonetan zehar bihotzekoak jota hildako animalien kasuak eta zelanez, gaixotasun psikikodun pertsonek eta euren familiak jasan behar izaten dituzten komediak. Adineko pertsonek, aurrek eta animaliek pairatzen dute batez ere estanda hauek sortzen duten ondoeza. Bereziki aipatzekoa da, autismo duten pertsonek orokorrean lerketen aurkako izua dutela, beraz, dedonazio mota hauek antsietate maila oso altuak eragiten dizkietela. Piroteknia ikuskizunak data bereziak ospatzeko tradizioen zati dira normalean, baina suak erretzerakoan sortzen den zarata biziak aldi baterako entzumen galera zein entzumen galera osoa ekar dezake. Kaltegarrienak susiriek eta petardoak dira, zalantzarik gabe. Trauma akustikoa edo eta alde bakarreko zein aldebiko entzumen galera eragin dezakete. Kalte hauek alde baterakoak ezezik, kasu larriagoetan itzulezinak ere izan daitezkelarik. Kaltetu nagusiak gailuak babesik gabe manipulatzen dituzten pertsonak edo eta detonazio lekutik gertu dauden ikusleak izaten dira. Beraz, kontrolbako estandek pertsonen eta animalien osasunean sor ditzaketen kalte larriak kontutan hartuta, udalbatza osoak hurrengoa adierazten du. Bat,
Galdakaoko udalak piroteknia, su artifizialak, susiri eta petardoak herritar guztien bizikidetza ahalbideretzeko era arduratsuan erabiltzea gomendatzen dau. Abenduaren 31an, gaueko 12:00 12:30 arte bakarrik erabiltzea gomendatzen dauelarik. 2. Galdakaoko udalak piroteknia, su artifizialak, susiri eta petardoen erabilera arautuko dau, data zehatzetarako ordutegiak ezarriz. Eta 3. Galdakaoko udalak sustatutako su artifizialak isilak izango dira, herritar guztien bizikidetza ahalbideratzeko. Declaración institucional para regular el uso de fuegos artificiales, cohetes y petardos en el municipio de Galdakao. La detonación de petardos, cohetes y fuegos artificiales tiene un efecto pernicioso sobre personas y animales. Tal es el caso que conocidos son diversos casos protagonizados en fechas navideñas, cuando fallecen animales por infarto a causa del ruido que provocan tales detonaciones y, cómo no, las dificultades y angustias que sufren las personas con diversidad psíquica y sus familias. Las molestias son especialmente padecidas por personas mayores, niños, niñas y animales que sufren un auténtico calvario con el estruendo que generan las detonaciones. También resulta necesario significar que las personas con autismo tienen auténtico pánico a las explosiones en general, por lo que este tipo de detonaciones les provoca niveles de ansiedad muy importantes. Los espectáculos de pirotecnia suelen formar parte de tradiciones para celebrar fechas especiales, pero la quema de fuegos produce un ruido intenso que puede provocar pérdida auditiva temporal o incluso permanente en función del nivel de ruido al que nos exponemos. Los más perjudiciales son, sin duda, los cohetes y petardos. Pueden causar un trauma acústico o pérdida auditiva unilateral o bilateral, que puede ser temporal o, en casos más graves, irreversibles. Los principales afectados son las personas que manipulan estos artefactos sin protección, o bien los espectadores más próximos al lugar de detonación. Por tanto, teniendo en cuenta los graves perjuicios que pueden provocar para la salud de las personas y de los animales y los peligros que conllevan, desde el Pleno Municipal se propone lo siguiente. El Ayuntamiento de Galdakao recomienda realizar un uso responsable y conciliador de la pirotecnia, fuegos artificiales, cohetes y petardos. Recomienda, por tanto, para el 31 de diciembre que se utilicen desde las 12 hasta las 12:30 de la noche. El Ayuntamiento de Galdakao regulará el uso de la pirotecnia, fuegos artificiales, cohetes y petardos, estableciendo un horario específico para fechas señaladas. Y los fuegos artificiales promovidos por la institución serán silenciosos y permitirán conciliar la convivencia de toda la ciudadanía. Eskerrik asko. Publikotik baten batek zozer esateko baldin badeko, desde el público. Honen bestez, eskerrik asko, eta, bueno, ez pagara ikusten, datorren urtera arte, eta ondo pasau. Ez, Miguel Ángel amaitu da, benetan. Benetan. Ya ha terminado el tema de ruegos y preguntas. Luego seguimos hablando, si quieres. Eskerrik asko.